En el Ministerio Divina Misericordia nos ayudaría mucho si das like al video, te suscribes al canal y haces clic en la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. ¿En qué consisten los milagros eucarísticos? Jesús llamó a los que quiso. Marcos 3:18. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, recogen la institución de la Eucaristía. Tomó luego el pan y, dadas las gracias, lo partió y se los dio diciendo: Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Lucas 22, del 19 al 20. Nos preguntamos, ¿a quién le dijo Jesús estas palabras? A sus más cercanos colaboradores, los 12, conocidos como los apóstoles. La comunidad de creyentes acudían regularmente al acto de la fracción del pan, Hechos 2:42. Desde los mismos inicios de la iglesia ya se estaba celebrando la fracción del pan. El acto de la fracción del pan fue conocido posteriormente como la misa. Desde el mismo principio de la iglesia, siempre fue realizada por los apóstoles y discípulos de Cristo. Los apóstoles y discípulos fueron predicando en otros lugares y a medida que envejecían, nombraban sucesores. La iglesia primitiva interpretó el mandato de Cristo tal cual Él lo deseaba. Las Sagradas Escrituras recogen el cúmulo de actividades desarrolladas por los discípulos, ya que ellos fueron responsabilizados por el mismo Cristo. Es por ello que la Iglesia Católica, a través del ministerio sacerdotal, puede llevar a efecto este mandato. Catecismo de la Iglesia, numeral 1536. De manera que solamente el sacerdote católico puede convertir las especies pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo. Doctrina de la transustanciación. En la Iglesia Católica se profesan varios principios que son rechazados por el protestantismo. Entre estos se tiene la doctrina de la transustanciación. Se llama doctrina de la transustanciación al acto en el cual el sacerdote católico pronuncia unas palabras específicas sobre las especies pan sin levadura y vino, lo cual ocasiona que Cristo se haga presente físicamente en ellas. Para ello, la Iglesia Católica considera la Sagrada Escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19. La palabra transustanciación proviene del latín medieval transubstantiatio, que significa acción y efecto de transformación de una sustancia a otra. La doctrina de la transustanciación fue promulgada por la Iglesia Católica en el Concilio de Letrán del año 1215. Posteriormente fue confirmada en el siglo XVI por el Concilio de Trento. El teólogo y sacerdote católico Santo Tomás de Aquino fue el primero en hablar sobre la transustanciación, y esto lo hizo con el fin de poder explicar lo que sucede en la misa. Milagros eucarísticos. Se llama milagro eucarístico a todo hecho de carácter sobrenatural relacionado con las especies pan y vino consagradas por el sacerdote católico en la misa. Los milagros eucarísticos siempre
han ocurrido en la Iglesia Católica. Los tipos de milagros eucarísticos pueden clasificarse según el hecho ocurrido. Utilizando la lista de Carlos Acutis, encontramos los siguientes: sangrado de la hostia, hostia robada, la hostia se conserva, el sacerdote duda de la presencia de Cristo, la hostia se convierte en carne, el vino se convierte en sangre, aparece una imagen en la hostia, ocurre una sanación y otros fenómenos relacionados. Conviene aclarar un malentendido de muchos. Las especies se convierten, no transforman, en el cuerpo y sangre de Cristo. Todo fenómeno sobrenatural relacionado con la hostia consagrada se denomina milagro eucarístico. La lista de Carlos Acutis sobre los milagros eucarísticos. El beato Carlos Acutis elaboró una lista de milagros eucarísticos ocurridos desde los inicios de la Iglesia Católica. El beato Carlos Acutis próximamente será canonizado por la Iglesia Católica. Cuando observamos los milagros eucarísticos en 2000 años de la historia, elaboramos un gráfico que hemos denominado gráfico 1 a partir de la lista de Carlos Acutis. Como pueden ver en pantalla, tenemos los diferentes siglos transcurridos desde el inicio de la Iglesia hasta nuestro tiempo y observamos los siglos con mayor número de casos de milagros eucarísticos y los de menor número. Al analizarse la lista, puede observarse que la tendencia de ocurrencia de los milagros eucarísticos está a la baja a medida que transcurre el tiempo, es decir, desde finales de la Edad Media hasta nuestros tiempos ha venido disminuyendo. Si lo comparamos con el número de casos ocurridos en los últimos siglos de esta Edad Media, la cual se considera entre el siglo V y el siglo XV, vemos que en esos tiempos ocurrieron la mayoría de los casos, lo cual es lógico pensar, ya que por ese entonces la Iglesia Católica estaba en gran decadencia moral. Se observa que en el siglo XX vuelven a aumentar los milagros eucarísticos. Ello posiblemente se deba a la promulgación de leyes contrarias a los principios de la Iglesia Católica. Presentamos ahora milagros eucarísticos por tipo de ocurrencia, basándonos en la lista de Carlos Acutis. Allí vemos la de mayor número, que es el sangrado de la hostia, hasta el menor número, que es cuando hay una sanación envuelta. Si aplicamos principios estadísticos a esta lista, vemos que el sangrado de la hostia ha ocurrido 31 veces a lo largo de la historia de la Iglesia, representa el de mayor número de ocurrencias, seguido del robo de la hostia unas 19 veces y otros fenómenos relacionados donde agrupamos un sinnúmero de casos que son no comunes en los milagros eucarísticos. Esta ocupa el tercer lugar. Otra consideración es la siguiente: para que el sangrado de la hostia sea el de mayor ocurrencia, posiblemente sea porque representa denodadamente el derramamiento de la sangre de Cristo para salvar al género humano. Tomemos ahora la lista de Carlos Acutis y veamos los milagros eucarísticos durante los años de la Edad Media finales 1100 a 1500. En ella vemos que el sangrado de la hostia es la de mayor ocurrencia, seguida de la hostia robada y de otros fenómenos relacionados. Continuando con los resultados del gráfico 2, otro aspecto que se puede estudiar en los siglos de mayor número de milagros eucarísticos, puede verse que el sangrado de la hostia sigue siendo el de mayor ocurrencia. Hay que recordar que en estos siglos finales de la Edad Media, la Iglesia Católica tenía una decadencia moral y hubo un caso
a finales del siglo XIII, comienzo del XIV, que hubo hasta 3 papas al mismo tiempo en la Iglesia Católica. Podemos inferir que Jesucristo nos indica que entregó su vida por nosotros derramando su sangre, ya que el sangrado de la hostia es el de mayor ocurrencia, el más común y el que siempre aparece en los milagros eucarísticos como principal hecho. Cabe señalar que este tiempo de la historia fue un periodo muy turbulento para la Iglesia Católica. Ahora vamos a reagrupar la lista de Carlos Acutis con los milagros eucarísticos que ocurrieron en el siglo XX, ya que la tendencia dejó de decaer y aumentó en ese siglo. Vemos que el sangrado de la hostia robada, y aparece una imagen en la hostia, es lo de mayor ocurrencia en este siglo. Este es otro tiempo difícil para la Iglesia Católica, ya que ha sido un periodo complicado de manejar porque los gobiernos promulgan leyes que son contrarias a la doctrina católica. Quizás por ello, no solamente ha habido un aumento de los milagros eucarísticos, sino que el sangrado de la hostia nuevamente está en los primeros lugares. Asimismo, si observamos la línea de tendencia que vimos en el gráfico 1 y que ahora estamos mostrando en pantalla, esta tendía a bajar, es decir, disminución de los milagros eucarísticos. Sin embargo, los hechos acontecidos en este siglo XX contra la Iglesia denotan otra consideración. La ciencia ha determinado que la sangre encontrada en estos eventos siempre es del tipo AB y el tejido carne pertenece a un corazón humano. Algunos milagros eucarísticos trascendentales. La lista de Carlos Acutis ofrece una variedad de ocurrencias de milagros eucarísticos. Sin embargo, un aspecto que está ligado a estos y que tiene mucha importancia es el ayuno absoluto. El ayuno absoluto, o también conocido con el nombre de inedia, es la falta total y prolongada de alimentación. Solo es considerado cuando la persona conserva íntegras las fuerzas físicas, psíquicas, morales y espirituales, manteniendo la actividad ordinaria de su estado de vida. Teológicamente se conoce como inedia, la cual es efecto de la participación en la vida mística o contemplativa y se corresponde con el nivel más alto de los grados de la oración, conocido como el matrimonio espiritual. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de ayuno absoluto. Tenemos el caso de Santa Ángela de Foligno, que murió en el 1309, siglo XII, tuvo 12 años de ayuno absoluto. Posteriormente, Santa Catalina de Siena, que murió en 1380, en el siglo XII, tuvo 8 años de ayuno absoluto. En el siglo XIII, que murió en 1433, Ludwina de Scheidemann duró 28 años. Es el caso de mayor prolongación. Tenemos el caso de Nicolás de Flue, 20 años, y María Andriani, 28 años. Tenemos un caso de conversión de la hostia y de duda del sacerdote. Es el caso de Lanciano en Italia, hacia el 750 después de Cristo. El sacerdote dudaba sobre la presencia real de Cristo en las especies. Cuando consagraba, las especies cambiaron. El vino se convirtió en sangre y la hostia en carne. En 1970, la ciencia dictaminó que el tejido pertenecía a una persona viva y la sangre era del tipo AB. Veamos un ejemplo de sangrado de la hostia. El caso de Bruselas hacia el año 1370 después de Cristo, donde unos judíos las hostias e inmediatamente brotó sangre de ellas. Hoy día se conservan 3 de ellas.
ejemplo de conservación de la hostia lo tenemos en el caso de Siena, Italia, hacia 1730 después de Cristo, donde se robaron 223 hostias consagradas de la Basílica de San Francisco. Estas aparecieron posteriormente. Hoy día todavía se conservan. Otro milagro eucarístico asociado a un ejemplo de sanación lo tenemos en el caso de Juana Cardona Vince en España hacia el año 1880. Esta era una mujer enferma que fue sanada al recibir al Santísimo Sacramento que venía en procesión en su casa. Finalmente, tenemos un caso de prevención de un desastre. Ocurrió en Tumaco, Colombia, hacia 1906, en el siglo XX. Fray Gerardo Larrondo, quien era un agustino recolecto y párroco del lugar, muestra el Santísimo Sacramento al tsunami que se avecinaba. El agua solo le llegó hasta la cintura, deteniéndose de esa forma, y el pueblo se salvó del desastre. Podemos concluir entonces que Jesús sacramentado es la luz, puerta y camino seguro para lograr la salvación eterna. Creer que está en la hostia consagrada por el sacerdote católico está apoyada en los diferentes milagros eucarísticos que han sucedido en 2000 años de historia de la Iglesia Católica. En el Ministerio Divina Misericordia Internacional esperamos que este video ofrezca suficientes elementos de juicio que lleve al no creyente a creer en su verdadera presencia. Jesús, confiamos en ti. Ministerio Divina Misericordia, evangelizando desde el 2002. El Ministerio Divina Misericordia es una organización laical sin fines de lucro dedicada a la evangelización.